Alejandro, buen día, bienvenido, gracias por tu tiempo. No, un saludo a ti y a toda la audiencia. Alejandro, ¿cómo se ha ido dando el proceso de evolución de toda esta temática que se generó allí en Humedal desde aquel primer día donde se interrumpió el ingreso de los camiones, se dieron diferentes circunstancias hasta el día de hoy? Bueno, ahí hay capaz que explicar algunas cuestiones de cómo funcionan los procesos formales y Ujú. cuál es nuestra preocupación principal. Obviamente que como Ministerio de Ambiente lo que más nos preocupara era que finalizara o se detuviera una actividad que entendíamos que no era compatible con la situación del humedal, que era el ingreso de esos camiones con los residuos provenientes del asentamiento. Eso se logró con la notificación que le dimos a la Intendencia por tarde el envío, o sea que es el primer paso que desde el punto de vista ambiental a nosotros nos preocupaba y se logró. Lo segundo es, bueno, cómo remediar o remediar dentro de lo posible, porque uno cuando interfiere en un ecosistema es imposible volver al punto de retorno, digamos, siempre los equilibrios se cambian y las intervenciones que uno hace terminan afectando, pero hay acciones posibles para mejorar y tratar de que esa zona se continuara funcionando como un humedal y como un ecosistema humedal. Entonces, lo segundo que se le pidió, y con algunas pautas, es lo que se llama la recomposición de la situación. Y la tercera es la administrativa, que es la sanción, que bueno, es parte de lo que la administración tiene para cuando hay incumplimientos. De todas maneras, obviamente que el foco principal y la urgencia la pusimos en los dos primeros que hacen a la sustancia de la situación de la humedad, ¿no? Ujú. Eh, Ahí en la propia vista que le dimos a la Intendencia, donde le indicamos que tenía que detener el vertido de escombros con residuos, que tenía que hacer un plan de limpieza y recomposición, también le dimos vista de sanción. Ahí administrativamente la Intendencia, esto es el derecho administrativo de Uruguay, digamos, la Intendencia o cualquier persona que es notificada da sus descargos diciendo corresponde, no corresponde, corresponde menos, cosa que la Intendencia hizo. Y la Intendencia, como dije, detuvo inmediatamente y presentó un plan que tenía esos tres componentes. Dos componentes más uno que agregó, que era un plan para limpiar, un plan para restaurar y una futura intervención de qué hacer con ese espacio. Y indicó que entendía que no correspondía a la multa. Ahí los técnicos del ministerio toman esos descargos, analizan las tres dimensiones, digamos, evalúan que el plan de limpieza es correcto con algunas recomendaciones, evalúan que el plan de recomposición, que básicamente es la restauración hidráulica, porque retirar los taludes termina afectando más de lo que evalúan que romperlos para permitir que la dinámica hidráulica, la humedad que sube, baja, digamos, pueda darse dentro de las piletas, digamos, o sea, como hacer trincheras entre piletas para que el agua pueda entrar y se empiece la sucesión ecológica que recompone esa situación. Y nosotros consultamos a los técnicos, a la Dirección de Biodiversidad de INAVICE sobre el plan de restauración. Ellos fueron críticos y esa parte no se le aprobó y queda pendiente de una propuesta futura. Y por otro lado, los técnicos confirman que la sanción económica es correcta. Yo como director nacional avalo todas esas actuaciones, lo envío a jurídica y ahora el último paso que jurídica redacte una resolución para el ministro, que ya es el paso firme, digamos, de todas estas cosas. Ese es como el camino administrativo que ha seguido Bien, esta situación. bien. ¿Eso significa que la Intendencia todavía no ha sido notificada de la multa? No porque falta la actuación final, que era del ministro. Lo que Bien, hubo una, fue una confirmación por parte de los técnicos intervinientes y mía de que eso es correcto. Ahora jurídica lo está redactando y la decisión final es del ministro.
Bien. ¿Y cuál sería el monto de la multa? ¿Está definido? Sí, 1000 UR, que era lo que inicialmente habían puesto los técnicos. Y Ahí eso en plata, en pesos, en dólares, y ¿qué habría que significa? Más o calcularlo. La menos. UR está a 1700 más o menos, la UR habría que hacer la cuenta ahí. Ujú. ¿Y son cuántas URs? 1000. 1000 URs. Son 17, 170.000 pesos. Son, ya te digo, A ver. 1.700.000. 1.700.000 pesos. 1.700.000, claro, me comí un Unos cero. 40 Bien. mil dólares más o menos. 40.000 dólares. Bien. Una vez que sea notificada la Intendencia, ¿tiene algún derecho a presentar algún tipo de recurso, de alguna forma? Después que está la decisión firme, esto es general de derecho administrativo, o sea, después que el ministro impone la sanción, ahí vienen los canales formales. Ahí se puede hacer un recurso jerárquico que va a presidencia. Si presidencia confirma la sanción, puede ir un recurso al tribunal al TCA, Al al TCA. contencioso Bien, administrativo. bien. Más allá de lo Esos son los canales administrativo, que tiene cualquiera dentro del derecho administrativo cuando la administración central impone una sanción. bien, más allá de lo administrativo, en lo estrictamente ambiental, ¿qué pasa con el lugar? ¿En qué etapas está? ¿Lo que se decida hacer allí va a ser de decisión específica de la Intendencia? ¿Va a ser en consulta con el Ministerio? ¿Cómo se va a trabajar en la recuperación de ese lugar a partir de ahora? ¿Los piletones ya quedaron totalmente cubiertos? ¿Hay piletones que están sin cubrirse? ¿Lo van a hacer? No, ¿Qué se hay, sabe? hay, hay dos piletones que ya están cubiertos, hay otros que están semicubiertos, que es lo que pedimos que antes de ingresar el agua se retiraran todos los residuos para evitar la contaminación del agua, digamos. Y hay Ujú. otros que están en la situación normal, digamos, natural, pero sin conexión hidráulica. Entonces, la idea es ir conectando con el humedal a los que no han tenido intervención para que el agua pueda entrar y empiecen a crecer las distintas La vegetación y eso. aspectos biológicos, Ujú. o sea, Ujú. vegetación y también el distinto tipo de biota típica de humedal que se va a dar, se recupera relativamente rápido, lleva un tiempo obviamente, la Intendencia tiene que proceder a limpiar y finalmente una de las cuestiones que tenemos pensado hacer es reunirnos con la Intendencia para pensar qué destino se le puede dar a esa intervención. Que bueno, puede haber varios destinos que sean compatibles con el humedal, digamos, ¿no? No sé, se me ocurre, no sé, zonas de observación de aves, ahí hay muchas cuestiones, pero bueno, ahí sí tenemos que ver con la Intendencia porque es un predio que le pertenece a la Intendencia y ellos, bueno, son manos ahí, ¿no? Bien, allí se había mencionado hacer una pista de picadas. ¿Eso está descartado? ¿Eso ha pasado por la No, consideración de no, ustedes eso también? absolutamente. No ¿Cómo? llegó no llegó a consideración nuestra. Lo que llegó a la denuncia del relleno, digamos, de esa zona, Ujú. pero eso es una actividad que claramente no es compatible con el humedal, digamos, ¿no? ¿Pero requiere de un informe de parte de ustedes, por ejemplo, el hecho de eventualmente seguir adelante con la idea, con el proyecto? En ese caso lo requiere porque la clausura de las piletas tenía un permiso ambiental, entonces no puedes darle un destino distinto al que en su momento la Intendencia presentó que le iba a dar a las piletas. Ujú. No porque la intervención en sí mismo, porque hay cuestiones que son departamentales y no entra dentro del reglamento de evaluación de impacto ambiental. Ahí, como para explicar a la ciudadanía. Las cosas que precisan el estudio de impacto ambiental están listadas. En principio no entraría. Eso no quiere decir que el Ministerio de Ambiente, si ve una afectación ambiental de cualquier tipo, no pueda intervenir y frenarla en cualquier lugar y en cualquier momento, digamos, ¿no? Lo que no requeriría es un permiso previo y la evaluación de impacto ambiental en otra situación. En este caso, como eran unas piletas de tratamiento de efluentes que tenían un permiso en el ministerio, no pueden, y la Intendencia en su momento presentó que iba a hacer una recomposición hacia el humedal, ahí sí tenemos una herramienta para decir, bueno, no, nosotros cumplan con lo que dijeron en su momento que iban a hacer. En otras situaciones, más bien que vamos de atrás, porque
porque no están dentro de la evaluación de impacto ambiental. Bien, en definitiva, se da por entendido que no va a haber más intervenciones que las que ya hubieron y lo que se va a esperar de alguna forma es que el lugar se vaya recomponiendo de manera natural y con el paso del tiempo. Podría haber, pero en ese caso la Intendencia tendría que presentarlo al Ministerio y hacerlo de común acuerdo. En el caso Bien, de las piletas, no de las zonas de piletas. bien. Se había hablado inclusive de parte de la Intendencia de generar la plantación de forestación allí, de generar una especie como de paseo público. Eso ha llegado a Bueno, conseguirse ahí es ustedes. donde bueno, sí, ahí es donde los técnicos de INAVICE cuestionaron que se plantaran exóticas en un humedal natural, ¿no? O sea, habría que, Ujú. vamos a tener que sentarnos con la Intendencia, nos parece, a menos lo personal, razonable que pueda darse algún uso compatible con un humedal y en principio no parece lógico implantar especies exóticas en medio de un humedal natural, ¿no? Muy bien. ¿Algo no te haya preguntado y te parezca importante comentarlo, Alejandro? Me parece pedirle disculpas que no pude dar la entrevista antes. Para mí, el rol de ustedes pudiendo explicar estas cosas, a veces no se entienden los procesos administrativos, cómo funciona la dinámica, o se accede a informes que a veces son difíciles de codificar de la Ujú. nomenclatura técnica, Sí, sí, y sí. creo que está bueno que podamos explicar de una manera más llana junto con ustedes a la población estos temas. Así que bueno, te agradezco y te pido disculpas que no pudimos antes. No, no, está bien, está bien. Además, en definitiva, de eso se trataba, el interés nuestro y la insistencia en esta entrevista, de que desde ustedes, una voz desde el Ministerio, se nos explicara a quienes vivimos tan de cerca todo esto, los elementos no solamente eh, administrativos, sino ambientales de todo este tema, como para que la gente maneje información fidedigna y que de alguna forma también en una situación que durante muchos días fue un poco eje de la conversación habitual de todos quienes vivimos acá, del día a la noche se dejó de hablar del tema y bueno, y allí apareció la multa en el medio de la conversación, pero de una manera aislada. Lo que queríamos es darle esta continuidad y hacer una puesta a punto de cómo se ha ido avanzando en este tema. Agradecemos tu tiempo, sabemos de algunas dificultades que a nivel familiar has estado pasando en estos días, te pedimos disculpas por nuestra insistencia que de repente no correspondía en momentos tan delicados para ti, pero valoramos mucho tu aporte, Nario. Gracias y Bueno, buen fin de semana para ti. igualmente para ti y para toda la audiencia y a las órdenes. Un abrazo. Gracias.